Ella es nuestra abogada consultora preferida de ahí entonces. Se le da de una manera orgánica comunicar en las redes sociales cualquier tema de derecho. Ella lo pone realmente accesible, digerible y la gente lo entiende. Es una joven profesional del área del derecho con especialidades, pero sobre todo con una capacidad inmensa de darse a entender. Estamos hablando de Giselle Caminero. Giselle Caminero estudió en UNIBE, realizó luego un máster en Derecho Civil y Procedimiento Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y ha trabajado en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, Oficina de Abogados Rodríguez, Rodríguez y Asociados, Oficina de Abogados Alquiva. Actualmente es asesora inmobiliaria de Tucas RD y abogada en De León Caminero. Esta chica dará La presentación. de verdad que dará que Gracias. hablar dentro de poco. Queríamos hablar con ella y vamos a saludarla. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, querida doctora. Queremos hablar de herencia y de testamentos. Cada vez vemos más complicaciones. Para ponerle un ejemplo, un padre de ahora la gente dura mucho, de que partió a los 90 años con 2 y a veces hasta 3 familias diferentes. La familia última, con la que tal vez ha pasado 20 años de su vida, 15, 18 o 25, de una u otra manera maneja incluso hasta qué hacer y cómo proceder, sea que quede una viuda o que queden hijos. Los hijos con los que vivía o del último matrimonio, de una u otra manera generalmente se sienten más cercanos y toman las decisiones y a veces sin consultar a los demás. ¿Está bien? Hasta ahí todo muy bien, pero luego llega el momento del patrimonio de papá. No, porque el papá estaba casado con mamá y mamá está viva. Aquí no se puede partir nada todavía, no, pero es que él tiene hijos de 2 matrimonios anteriores y no sé si es desde fuera que lo veo, pero no creo que el dominicano tenga mucha cultura de hacer un testamento, aunque sea holográfico, y buscar algunos testigos. Deme luz, y porque yo quiero que usted oriente en relación a esto. ¿Cómo es el comportamiento en República Dominicana de precisamente de las herencias, principalmente si son herencias medianas o pequeñas, si no son de las pocas pero grandes familias, que me imagino que esas sí lo tienen todo resuelto, sino del dominicano normal y de a diario? Querida doctora, gracias por estar aquí, bellísima como siempre. Gracias por, bueno, por estar aquí el día de hoy, compartir contigo y gracias por la presentación. Más que eso te mereces. Mire, yo me he sorprendido, yo puedo decirle que yo me he sorprendido cuando yo hablo de estos temas en redes sociales. Las personas desconocen Wow. totalmente lo que va después de la herencia. Por ejemplo, después que la persona muere, que viene la herencia, ¿cuál es el proceso que yo debo de seguir? Cuando alguien muere, deja bienes muebles, deja bienes inmuebles y sobre todo, deja deudas. Entonces, los casos más comunes que nosotros vemos es que un padre, vamos a decir un padre de familia, puede que tenga varias familias. La ley ya hace mucho tiempo que derogó lo que son los hijos ilegítimos. Ahí dice, no, él no hereda igual que los otros. Todos los hijos son iguales ante la ley, no hay excepción. Incluso para heredar en el orden sucesoral, la ley establece que los hijos excluyen a toda persona que tenga que heredar. No hereda primo, no hereda tío, sino ante los hijos. Ahora, se da una condición especial o diferente cuando la persona está casada. Si la persona está casada y crea, bajo el régimen de comunidad de bienes, crea ese patrimonio, ¿verdad?
esa esposa, por ende, va a generar derechos. Entonces, ¿cuál es el caso que se hace? Se hace el 50% de los bienes creados en comunidad, vuelvo y repito, en el caso de que sean comunidad de bienes, y el otro 50% dividido en todos los hijos en partes iguales. No importa que sea de otra familia, de otra madre, no importa si son los hijos del Señor, sobre esos bienes ellos tienen, van a heredar y tienen prioridad en cuanto a los demás herederos. O sea, usted me está diciendo, doctora, que si papá murió, y mamá dice, sí, ustedes saben que él tuvo, pero esa es una hija de la calle que él tuvo. Esa es una hija de la calle, esa no tiene nada que ver. Ustedes son 4 y ustedes son mis hijos y los hijos de su papá. Así que a esa no le toca nada. Usted me está diciendo que de acuerdo a la ley, a esa que mamá le llama a hija de la calle, tiene los mismos derechos que los 4 que ella procreó con papá. Totalmente. Tiene iguales derechos. La ley ha establecido, todos los hijos son iguales ante la ley. ¿Y por qué? Porque anteriormente, bueno, incluso actualmente, yo veo instancias de abogados, vamos a decir, que ponen, esos son hijos de la calle. Incluso he escuchado a personas, son hijos de la calle. Los hijos de la calle, eso no existe. Todos los hijos son iguales y van a heredar en la misma proporción. Muchas veces cuando la familia, por ejemplo, el padre, ¿verdad?, de familia, no se desprende totalmente y solamente para el público muchas veces reconoce, ese es el esposo y los hijos, a los otros ellos no le dio el mismo trato y se entienden que incluso heredan más. Eso es falso. Eso no es cierto. Heredan en la misma proporción que todos los hijos de esa persona van a heredar. Esa es la situación que se presenta. República Dominicana, realmente, lamentablemente, el hombre todavía tiene una conducta muy machista. Ah, no, esa fue cuando yo tenía 18 años, que yo estaba estudiando. Yo fui al pueblo de papá y mamá a pasar unas vacaciones y ella salió embarazada, pero realmente yo nunca he convivido con ella, etcétera. Incluso ni siquiera le ha dado el apellido. A esa que no ha sido reconocida por el padre, ¿también le tocan los mismos derechos? Totalmente. Y te voy a hablar de un caso, porque si las personas reconocen de que él la trató, vamos a poner, o quizás reconocen o tenían conocimiento de que esa persona, de que esa es su hija, yo tengo un caso recientemente así que lo sometí al tribunal. Ellos, sí, ellos son como 15 hijos, ¿verdad? Ella no tiene acta de nacimiento, él nunca la declaró. Yo hice la determinación de heredero, pero la puse a ella y le expliqué al juez, y el juez le reconoció su derecho. Wow, Dios mío, increíble. Se le reconoció su derecho de que esa persona también hereda, y los hermanos también la reconocían a ella como heredera de su padre. Wow, wow, wow. Yo tengo un caso precisamente de una persona muy amiga, una joven amiga, que, por cierto, la viuda está viva, su padre se portaba bienísimo con ella, por dejadez de su madre, no, el papá no le dio el apellido, el papá quería dárselo y su mamá trabajando, ella era hija de madre soltera, la mamá no le puso el apellido del papá. El papá tenía bienes importantes y falleció. Los hermanos sabían que ella es hija de su papá e incluso se parece físicamente mucho a 2 de sus hermanas y ellos la dejaron completamente fuera de la herencia. Wow. Completamente fuera, y su mamá no quería conflictuar y lo dejó todo así, pero qué pena. Para evitar esto, me está viendo un padre que quiere a todos sus hijos, que dice, no, mis hijos son todos iguales, se lo he dicho a fulana, cuando me junté con ella le dije que tenía 3 hijos antes y que me tenía que querer mis hijos más que a mí, perfecto, pero no hace testamento. Y al momento de partir, hay un abogado o casado con una abogada o un comunicador, periodista, de una u otra manera, y yo le estoy hablando de casos puntuales que conozco, ¿eh? Entonces de repente se arma la situación. En este caso, ¿lo correcto es hacer testamento siempre, doctora? Miren, el testamento es, vamos a decir que es una buena herramienta, porque el testamento básicamente
es que yo voy a dejar todos mis bienes o parte de ellos y voy a establecer quiénes van a heredar y quiénes no. O sea, a quién yo le voy a dejar qué cantidad de mis bienes, ¿verdad? Es como mi última voluntad. Okay. Pero también tenemos que tomar varios factores en cuenta, que los testamentos también pueden ser anulados si no cumplen con esas características, con esas características que debe de tener al momento de redactar un testamento, ya ¿Cómo sea por así? él directamente. Sí, por ejemplo, en el testamento hológrafo, ese tipo de testamento tiene que ser, tiene que tener la firma de esa persona, tiene que ser a puño y letra, tiene que tener la fecha. Sin estas tres condiciones de ese testamento, eso puede ser anulado. Entonces, cuando se anula un testamento, lo que hace en el derecho es que ve por el procedimiento ordinario, que es hacer la determinación de herederos, ¿verdad? Y ahí que las instituciones que para determinar quiénes son los herederos de esa persona que murió. Eso es lo que se estipula. Hay personas que me preguntan, ¿yo dejo un testamento? ¿Me recomiendas dejar un testamento? Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque ya eso le va a dar luz a tus herederos y que cualquier conflicto, que mayormente en familias grandes que tienen muchos bienes inmuebles, muebles, y el conflicto que viene contra los hermanos y esa situación que se da, todo eso se puede evitar con un testamento. Es preferible que ese testamento la persona lo haga en conjunción con su abogado, o sea, que busque siempre aunque tenga algo escrito a mano, le diga, mire, doctora, esto es lo que yo tengo, yo quiero que, ¿es preferible que sea eso? Claro, porque vamos a decir, ya sea el abogado, ya sea el notario, porque hay otro tipo también que tiene que estar el notario, va a identificar cuáles son esas formalidades y que a la hora de la muerte de esa persona no tenga ningún inconveniente a hacer valer el testamento. Tenemos muchos casos de testamentos que se están anulando. ¿Por qué? También hay otra situación importante, porque muchas veces se le deja, esa persona a mí no me buscaba, mi hijo no me buscaba, mi hijo no quería hablar conmigo y yo le quiero dejar todo a mi hija que siempre estuvo ahí. Entonces, existe lo que es esa prohibición del legislador de no disponer de todos tus bienes a una sola persona cuando heredan varias. Vamos a una pequeña pausa cuando regresemos. Usted me está diciendo que el derecho en República Dominicana protege que un padre no pueda dejar completamente desprovisto de nada de su herencia a un hijo. Lo vemos en Estados Unidos. En estos días vi una persona famosa que dice que tiene yo no sé cuántos miles de millones y que no le va a dejar un peso a su hijo. Eso en la jurisprudencia dominicana, ¿cómo se interpreta? Después de la pausa, doctor. Hablamos con la doctora Giselle Caminero. Ella habla clarito, 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 como el agua debajo del puente. Hemos estado hablando precisamente de herencia, de testamento, la facultad que puede tener una persona para disponer de sus bienes en vida, así tenga varios hijos y a quién se los pueda dejar. Antes de ir a la pausa, doctora, yo le preguntaba, entonces en República Dominicana no se puede hacer lo que vemos en alguna otra parte que dice, el padre no le dejó nada a los hijos, se lo dejó todo a dos gatos que tenía o a una fundación para que se encargara de esto y aquello. Aquí eso no se puede. Yo te diré algo, ¿verdad? O sea, no es que no se puede, en principio, porque muchas veces escucho que solo dicen, ese hijo mío se fue y no sabe de mí. Se debe de justificar para usted declarar indigno a ese hijo. Y hay varias características que la Suprema Corte de Justicia incluso ha actualizado, estableciendo de que si su hijo le hizo maltrato físico, usted puede solicitar que sea indigno, pero mediante una sentencia. No solamente es alegar
bueno, ese hijo me trataba mal, pero ¿cómo? Es mediante una sentencia para que ese hijo no pueda heredar ninguno de sus bienes. Aunque eso se llama desheredar. Y Exactamente. entonces existe una figura jurídica en República Dominicana, pero yo tengo que estar viva. Yo tengo dos hijos, hay un hijo que me da mucho trabajo, que no ha aparecido, que me hizo de todo, y yo no le quiero dejar mis bienes. Mientras yo esté viva, yo tengo que buscar el concurso de abogados para que a través de lo correcto yo poder declararlo que no le correspondería nada. ¿Así se puede? Exactamente, perfectamente. Atención, señores. De no ser así, el hijo que se pasó parandeando, mujeriando, metiendo droga, desaparecido, se murió papá, cogió un vuelo para acá y dice, hay que repartir porque yo soy hijo y todo el mundo lo sabe y le Esos casos, correspondería igual. esos casos son los más comunes. Ok. Porque hay personas que mira, yo tengo conocimiento de personas que su papá murió en COVID, ¿verdad? Y no saben ni siquiera cuánto se pagó. De clínica, nada, no saben nada. No lo vieron cuando se murió, cuando estaba ahí en la funeraria, por ejemplo, no lo vieron. Pero llamaron. Mi papá dejó una casa, mi papá dejó tal cosa. Wow. A mí me toca de eso, ciertamente le toca, porque la ley establece que sí le toca, que Exacto. hereda, pero Exacto. si usted quiere desheredar a un hijo, debe de seguir el procedimiento correcto de declararlo indigno. Perfecto. Doctora, ¿hasta qué porcentaje de mi patrimonio yo puedo disponer de él en vida? Yo escucho a veces a la gente, no, yo les repartí a mis hijos en vida. Y yo me casé de nuevo y lo que me quedé calculado, lo que es para Mariana y yo vivir de manera cómoda, qué sé yo qué. Se puede dividir el patrimonio en vida y luego entonces, ¿qué pasaría con lo que ya le queda a ese señor si le dividió a todos sus hijos? ¿Todo pasaría al 100% a la esposa si queda viva o como quiera hay que contemplar la ley, aunque le dividas en vida lo que luego hiciste o mantuviste después de esa división, como quiera hay que dividirlo de la misma manera en partes iguales? Mira, todo depende, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que dividen, pero no hacen ningún documento de que están dividiendo. Ok. Entonces, si usted divide así de esa forma, mira, eso es tuyo, y no hace un documento por el cual, pues entonces, lo restante igual le va a tocar a sus hijos porque no hay ningún documento que establece que se lo dieron como donación y la gente le corre el impuesto del 27% en la DGI de donación. Le corre. O sea, no hace ningún documento para no pagar ese 27%. Ahora bien, usted, que es de lo que estábamos bueno, hablando anteriormente, de la reserva hereditaria, usted no puede donar más de lo que le corresponde. Si usted tiene 4 hijos, por ejemplo, y tiene, vamos a poner, tiene una esposa, que eso en el caso de que adquirió los bienes bajo comunidad y crearon el patrimonio juntos. O sea, usted no puede dar más de la cuarta parte de lo que le corresponde a sus hijos. Son 4 en partes iguales. Usted no puede dar, por ejemplo, la tercera parte y la otra parte donar y dejar a uno de sus hijos sin herencia. O sea, eso no, eso se puede anular y que es lo que establece en el Código Civil de la reserva hereditaria, que es esa parte del patrimonio que el legislador te dice, no, no puedes donar esa parte. Ahora, si ya sale de ahí, sale de lo que le corresponde a los hijos, pues entonces ahí sí puede donar lo que ya le queda. Entonces, primero usted me está diciendo que al momento de hacer un testamento o al momento de hacer una división de heredad, el Estado Dominicano cobra un 27% de todo lo que es el patrimonio de esa persona. Mire, Aunque haya pagado impuestos toda su vida, mientras se estuvo ganando su dinero, pagó impuestos y todo. miren, es diferente, ¿verdad? Cuando la persona muere, solamente va a pagar un 3% del monto total de los bienes que tuvo que tenía esa persona. Ahora Okay. bien, si esa persona se pone en vida a donar, a hacer un acto de donación, bueno, la DGI te dice, ok, es un 27% de ese monto del inmueble que estás donando. Entonces, hay muchísimas ventas que están paradas porque le donaron algo y no quieren pagar ese 27%. Qué fuerte, doctora, 27%, así tranquilamente. Pero, o sea, de todo lo que usted me ha dicho, yo puedo colegir que lo ideal es buscar un abogado, un profesional del derecho,
con conocimiento precisamente en esa rama, para que lo oriente de qué hacer y cómo hacerlo. ¿Puede también una persona introducir dentro de lo que es la herencia o cómo va a dejar su patrimonio dividido a alguien que no sea de la familia? Fulanita la tuvimos con nosotros desde pequeña, vivió con nosotros como si fuera nuestra familia, se preocupó por nosotros, cuidaba a los niños, después no cuidaba, me cuidaba a mí. Yo quiero que forme parte de esto. ¿Puede y qué porcentaje se le puede dar a una persona que no sea hijo biológico, pero que de una u otra manera sea reconocido como haber sido criado, por ejemplo, en la casa? Todo depende. Si, por ejemplo, se reserva ese patrimonio para sus herederos, entonces usted puede heredar ya la parte que le sobra, porque todo depende. Si hay 3 hijos, si hay 2 hijos, ¿verdad? Si hay esposa, se pueden presentar muchísimos casos en la cual se puede identificar, ah, mira, usted solamente puede donar esta tercera parte, esta segunda parte. O sea, hay una reserva ahí, pero nunca alterando los herederos. Si hay hijos, van a excluir a todo el mundo. Luego entonces que van a entrar los hermanos, que van a entrar los padres, que son esas personas que en caso de que no tenga hijos y tenga una sentencia excelente que acaba de salir del Tribunal Constitucional, que establece que las esposas van a heredar. Qué bien. Eso está muy bueno, porque eso debe ser así. Porque a veces no, pero el que el que se mató fajado trabajando fui yo. Ella nunca dio un golpe, ya todo el tiempo en la casa, nada más cuidando a los muchachos. Primero es una barbaridad, porque ese es el trabajo todavía más fuerte, pero encima de todo que la quieren dejar sin nada. Doctora, es complicado ese, ¿cómo se llama esa parte del derecho que se encarga precisamente de lo que es derecho inmobiliario? No, eso no es derecho inmobiliario, No, es el derecho de familia. de Eso es familia. Es derecho. complicado, doctora, se quema mucha gente en eso, ¿eh? Ah, bueno, es complicado el asunto. He visto que a veces se hace todavía más difícil una madeja, parece, cuando llegan tierras. Las tierras, yo digo que las tierras tienen algo maldito por detrás, porque divide los herederos, hace de todo. Entonces, a veces no están deslindadas, a veces no tienen título, a veces fueron heredadas del padre, etcétera. Ok, usted le llega una paciente, una cliente, que dice, esto es mío porque yo lo heredé de mi papá. Esta tierra yo la heredé de mi papá. Aunque ella estuviera casada al momento de morirse el padre, eso no formaría parte de la división, si no se casaron en división de bienes, sino en mancomunidad, no sé cómo te digo, lo heredado no forma parte del patrimonio familiar o sí forma parte. No, la herencia no entra a la unión, a la comunidad de bienes. Eso no entra. Pero tenemos que tomar en cuenta que el artículo 1401 del Código Civil establece que todos los bienes muebles van a entrar a la comunidad. Si usted tiene carro, si usted tiene dinero en efectivo, que mucha gente desconoce este punto, el artículo es claro, dice que al momento de casarse, usted entra a la comunidad todos los bienes que poseían al momento de la celebración del matrimonio, así mismo lo dice. ¿Cómo? Yo Esto, creía que la mancomunidad era que si no dividiste, dijiste, bueno, vamos a estar casados, pero lo mío va a ser mío, lo tuyo es tuyo. Era de ahí en adelante. O sea, lo que yo tenga antes, si yo me casé en mancomunidad, también forma parte. forma parte. Quiero aclarar Ay, que Dios solo, mío. que solo los bienes muebles, cosas que yo puedo mover, los Exacto. inmuebles no entran, ni entran por herencia, ni entran y van a entrar a partir de que te cases, pero no es lo mismo con los bienes muebles, es totalmente diferente. Si tenías un carro que esa persona no participó en la compra de ese carro hace 5 años y lo tienes, eso forma parte de tu comunidad de bienes. Y hay que partir con esa persona. O sea, yo tengo un apartamento muy chulo, yo, ok, el apartamento no entra, pero yo lo tengo, que le he gastado un dineral en muebles, en todo. Entonces, todo lo que hay ahí
La persona que viene a vivir conmigo, si yo no hice un matrimonio en división, todo lo que hay ahí yo tengo que entonces al momento de separarnos darle la mitad. Atención, chicas, principalmente chicas, porque las chicas ahora se fajan a trabajar, montan su casa, montan su hogar, su apartamento y lo ponen bien bonito con de todo. Entonces, este señor, que al principio estábamos bien enamorados, todo muy bien, cuando a la hora de partir, dice, bueno, yo me voy a llevar uno de estos plasmas. No, tú no te puedes llevar eso porque si yo lo había comprado antes. Ajá, vete a ver lo que dice. No Eso es lo que tú me entra, estás diciendo a mí. no entra a la comunidad. No puedo. Y la jipeta que compré un año, 15 días antes de casarme, al momento de hacer la división, tengo que partir la mitad de esa jipeta, le corresponde a esa persona. Totalmente. Para Hay personas evitar eso, ¿qué se hace? Al hay momento personas de que casarse. Giselle, y las deudas entran, también las deudas entran. No No, pero que solamente. generalmente las mujeres casi nunca tienen deuda y son mucho más programadas, ¿me entiendes? Y Totalmente. no que cuando una gente se muere se olviden los compromisos. O sea, si yo tengo un préstamo y fallezco, ya mis herederos no tienen que pagar nada de eso. No que es así. Sí, mayormente el Si es banco, con el banco, pero si no es con el banco. y no es con el banco, ese cónyuge, ¿verdad? O ese heredero, los acreedores le pueden cobrar perfectamente. Y a los hijos también. A los hijos también. Pueden cobrar sobre esa deuda, sobre los bienes, esos bienes inmuebles que la persona dejó, bienes muebles, ¿verdad? Puede cobrarse su deuda en manos de ellos, claro que sí. O sea que usted me está diciendo, en buen dominicano, que si una joven que duró mucho para casarse, que quiso programarse primero, había comprado su apartamento, bien su carro, su todo, perfecto, se casó. Lo único que no entraría en esa división, si ella se casó en mancomunidad, es el apartamento, pero todo lo que tiene adentro y el vehículo y todo, le correspondería dividirlo por mitad. Para Todo. evitar eso, la gente que no está viendo, jóvenes, mujeres o varones, que a veces se han pagado duro para hacer un pequeño patrimonio de manera honesta y lo tienen, y luego pues quieren compartir su vida y hacer una familia en común. ¿Qué usted recomienda entonces para que no le pase esto? Bueno, lo primero es elegir su régimen matrimonial, ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son esos bienes que tenemos? ¿Cuáles son los que vamos a construir a futuro? ¿Cómo va a ser esos bienes muebles? Porque muchas veces se unen en pareja, ¿verdad? Entonces van a la fiscalía, firman el contrato y no eligen un régimen que va a regir, valga la redundancia, su matrimonio. Pero entonces cuando ya tienen inconvenientes, ahí se dan cuenta de cuáles son las situaciones que presenta el régimen que eligieron. Cuando Entonces, no se elige el régimen, inmediatamente se cae en el régimen, el más, parece el más comunidad normal de es bienes. el comunidad de bienes. Siempre el que va a la oficialía va y firma y no prepara un documento estableciendo de cómo va a ser su matrimonio en cuanto a los regímenes matrimoniales, cae en el de comunidad de bienes. Y es el más común. Usted que habló que los bienes inmuebles no caen ahí, pero no los que son los que se han adquirido antes. Si, por ejemplo, ya nos juntamos, aunque no hagamos una boda, pero estamos juntos y tenemos 5 años, 6 años juntos, y compré yo un apartamento, ese apartamento le corresponde, la mitad de esto le corresponde a mi pareja al momento de Totalmente. dividir. Sí, en las uniones de hecho, ¿verdad? Las rige la comunidad de bienes. Cuando no hay un régimen, Ay, ay, cuando ay, no ay. hay un régimen de comunidad, cuando no hay un régimen que yo elegí, ¿verdad? O que solamente me uní con esa persona en unión libre, entonces lo que me va a regir a mí es todo lo concerniente a la comunidad de hecho, a la comunidad de bienes. Wow. O sea, entonces yo quiero que usted le deje un mensaje claramente a la gente, porque usted dijo que el testamento en sí es una herramienta, pero no obligatoria o no necesaria. ¿Cómo se hace? Si yo quiero tener lo mío claro, aquí a veces tú te encuentras que te sorprende con personas, antes personas de los campos, ahora mujeres que poco a poco criaron a sus hijos, fueron guardando, hicieron esto, compraron aquí una tierrita, compraron allí, tienen 2 o 3 apartamentitos que lo tienen rentado, que los ayudó a echar a sus hijos para adelante y a veces pues tienen un patrimonio más o menos.
Claro. ¿Usted recomienda que esa gente que no esté viendo, usted señora que se fajó a trabajar durante tantos años, ya sus hijos se fueron y usted tiene algún patrimonio, usted recomienda que esa persona busque un abogado de familia para que le ayude a organizarse y todo, vaya o no vaya a hacer testamento? ¿Usted recomienda eso? Las personas que pueden hacer, que quieren hacer su testamento, el problema es que a veces son muy desordenados. Las personas que quieren hacer su testamento y que tengan claridad, que sepan, o sea, cuáles son esos bienes que quiere que le toque a Pedro, a Juan, que quiere dejar todo ordenado para que a la hora de su muerte, ¿verdad?, se cumpla su voluntad y que no tengan futuros inconvenientes. Porque, y que también por ejemplo, el documento cumpla con las formalidades de que tenga un notario, todas esas formalidades para que entre los herederos después de la muerte no tengan inconvenientes entre ellos mismos. Entonces, usted ser ordenado, o sea, va a ser lo mejor porque le va a evitar todos esos tipos de inconvenientes, a de que, mi mamá, yo quería eso porque viví aquí, porque yo lo quiero alquilar, que hay propiedades alquiladas, todo eso. Entonces usted lo evita haciendo su testamento. Ahora, si no lo hizo, le dejó todo, murió, dejó todos los bienes, pues ya usted sabe que va por el procedimiento ordinario para que se determine con una determinación de heredero cuáles son los bienes que dejó esa persona y cuáles son los herederos que van a administrar y van a tener en su poder esos bienes. La última pregunta, la línea sucesoral en República Dominicana, como ya usted dijo, que heredan el 50% todos los hijos que tienen derecho, ya sean reconocidos o no, si la sociedad los reconoce como su hijo, usted no le dio su apellido, pero todo el mundo sabe que ese muchacho es suyo, entonces los otros que tienen también papeles, todos los hijos, el 50%, y el otro 50% es de la viuda. Perfecto. Tenía un solo hijo y se le murió antes que él y quedó la viuda solamente. ¿La viuda va a heredar el 100% aunque él tenga hermanos o cómo se hace? Si lo tuvo antes, ¿verdad? Si, por ejemplo, tuvo la esposa, va a heredar su 50% siempre. Pero si el hijo murió, ella va a quedar con su 100% de todo. Porque, por ejemplo, así como el hijo hereda a la madre hereda a los hijos. Totalmente. Y cuando no hay hijos, por ejemplo, y no hay viuda, por alguna razón se murió el señor, primero se murió luego la señora, se había muerto el hijo. Este patrimonio, ya en la línea sucesoral dominicana, ¿quiénes van después de la esposa y los hijos? Hermanos. Los hermanos y ¿No los los padres. papás? Los hermanos, no, los hermanos y los padres dividido entre ellos dos. Ok, ok. Y Entonces, tíos, primos, no le toca nunca nada. sí, ellos se entran. Después de que ya no hay hermanos, si no hay hermanos, si no hay Okay. padres, ya van los primos, pero Sí. entonces ahora con la nueva sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido que la esposa va a quedar, después que si no hay hijos, ¿verdad? Que no hay hermanos, si no hay hijos, hermanos ni padres, entonces va a entrar la esposa. La esposa anteriormente estaba como un sucesor irregular, era igual que el Estado, no heredaba, se decía no heredaba. Ahora sí ya está más cerca del orden sucesoral, ante que primos, que tíos de esa línea ya que son lejanos, va a heredar la esposa. Tremendo lío, porque a veces hay primos que son muy cercanos y dicen, no, pero es que él y yo éramos como hermanos, a mí me toca. Pero si usted no tiene ese testamento, no le toca nada. Demasiadas cosas juntas, pero las gracias, pero una persona fallece y deja en el banco su dinero y hay varios hermanos, no dejó hijos. ¿Cómo se procede? ¿Cualquiera de los hermanos puede ir a retirar todo ese dinero en el banco? Decir, mira, mi hermano se murió, o hay que hacer una determinación de hermano. ¿Cómo se hace? Hay que hacer una determinación de herederos. Y lo primero es que inmediatamente el banco conoce o sabe de que esa persona falleció, bloquea la cuenta de banco y lo envía una certificación a la DGI estableciendo de que esa persona dejó tal monto y de que si no debe, no tiene dinero, esa deuda pendiente con la DGI, por ejemplo. Entonces, y luego entonces va a emitir los cheques a nombre de las personas que sean sus herederos. Wow. Doctora, hemos estado compartiendo sus redes. Usted lo hace todo tan fácil. Básicamente, como siempre yo digo, en todo lo que de una manera u otra vaya a entrar la justicia, debe haber un abogado y un buen abogado, un abogado honesto y que se haga entender.
realmente. Yo digo que usted es mi abogada preferida, y mire que vengo de familia de abogados, porque precisamente usted se da a entender y tiene esa vocación de comunicar. Muchísimas gracias, la doctora Giselle Caminero con nosotros. La verdad es que Dios le bendiga ese don de usted poner fácil cosas tan complicadas. Gracias de nuevo, doctora, por estar aquí en Y Entonces. Gracias a ti. El que por su gusto muere, la muerte le sepa gloria, decía mi abuela Juana Elicia de Win Lalani. Esto quiere decir que ya estamos advertidos, ya sabemos que podemos hacer algo para que al momento de nosotros partir, aparte del dolor y de la molestia y de la incomodidad de la ausencia, no quede un malestar y no aparezca uno de los herederos diciendo, no, qué tanta misa, qué tanta cosa, aquí lo que hay que hacer es partir esto, mamá tenía aquello, yo me quedo con tal cosa, si no yo voy, cojo y abro la puerta y me meto. Vamos a hacer las cosas de la manera más correcta. La ley es la ley y sencillamente hay que aplicarla. Espero que la doctora Giselle Caminero, con esa capacidad que tiene de hacerse entender, haya sido un buen vehículo para que usted en este momento coloque la fecha, primero la voluntad, el deseo, el momento, porque no sabemos cuándo nos toca irnos. No, hombre, no, pero eso es para cuando yo esté muy viejo. ¿Quién sabe? La vida pasa en un instante, aparte de que no sabemos cuándo nos tocará partir. Entonces, si queremos que las cosas se hagan de manera correcta y justa, vamos a cumplir la ley. Vamos a tomar la decisión de poner claro nuestro patrimonio, mucho o poco, para que nuestros herederos puedan disfrutar de la mejor manera y no haya excisión familiar. No hay nada que provoque más división, más problema, más excisión, que cuando hay un patrimonio que dividir y no se ha dejado todo claro. Es importante que lo tengamos muy presente. Aquí también quiero dejar el mensaje de que si también usted quisiera donar sus órganos, en República Dominicana ya esto es posible. Investiguemos. Hemos hecho varios programas de esto y haremos otros. Pero investigue para que también usted pueda dejar plasmado que su última voluntad era donar sus órganos para poder continuar otras vidas. La próxima semana de nuevo Y Entonces, buenas noches, muchas bendiciones.